todos. Reciban todos un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, del curso Cátedra Vallejo. Mi nombre es Marlene Elizabeth Yarleque Juárez. Represento al grupo 5. En esta ocasión tengo el agrado de presentar un informe del documental Trilce. Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo, y está considerado como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética de la lengua española. Este tema es muy interesante del que vamos a hablar, que se constituye por muchas partes, que mis compañeros y yo vamos a explicar. De esta manera buscamos difundir la cultura de nuestro país a través de la literatura. Lima, 1921. El Perú estaba bajo el gobierno del presidente Leguía. Durante ese año se estaba celebrando el primer centenario de la independencia. Se realizaron grandes obras públicas y durante ese año también se estaba escribiendo una de las obras que viene a ser de las más importantes para el vanguardismo de la lengua española. Un poemario que sería el más importante de la literatura peruana, y gracias a esta obra su autor ganaría más reconocimiento incluso en la actualidad. El libro Trilce fue el segundo escrito por César Vallejo, y un antes y un después con respecto al primero. En la época en la que fue escrito tras la muerte de su madre, un fracaso amoroso y un escándalo y fallecimiento de su amigo, la pérdida de trabajo, así como el periodo que pasó en la cárcel, hizo que los poemas que forman parte del libro fueran más negativos, con sentimientos de exclusión y violencia a todo lo que había vivido el poeta. Trilce se ubica en un contexto del siglo XX en donde se manifiesta que el hombre moderno impone discursos por la lógica y la razón, bajo una tradición de la metafísica, que hizo que el único camino del conocimiento sea el ser. A lo largo del trabajo de investigación, se ha demostrado la existencia de una poética del encierro en Trilce, la misma que se evidencia a través de una serie de elementos semánticos, sintácticos, fonéticos, entre otros, que conforman las composiciones trílcicas. Así, el lenguaje hermético en la cárcel adquiere un significado relevante dentro del universo poético, como espacio de reclusión del sentido. Por tal razón, la idea de encierro es una característica central en su forma de hacer la significación. La visión de la realidad configura un universo poético singular. Las composiciones de tema carcelario adquieren una significación importante porque proponen la poética de la cárcel. Esta se dispone a partir de la experiencia carcelaria del poeta y se expone a las marcas textuales que conforman el poemario. 4 paredes, cuartel, carcerbero, compañero de prisión, y entre los símbolos que aluden el espacio de la prisión. El numeral 4, el candado, las llaves, los barrotes, el trapecio, las arrojadas extremidades, el punto fiscal. Aparte de ello, reconocemos que no solo se describe el espacio carcelario, sino que se transforma como para mostrar otras representaciones del confinamiento, las que describen fases relacionadas con las dimensiones del bienestar y complacencia. El poemario se compone por un total de 77 poemas, sin que ninguno de ellos lleve un título, sino una enumeración romana, totalmente diferente a su libro anterior. En cada uno de ellos sí tenía título y estaban englobados en grupo. En cambio, Trilce, cada uno de ellos es independiente entre sí. En cuanto a su técnica poética, hay una ruptura con respecto a lo que conocía el poeta. En este caso, rompe con cualquier imitación o influencia que tuviera, se libera de las métricas y la rima y utiliza palabras muy cultas, a veces antiguas, que hace que sea muy complicado de entender. Además, inventa palabras que utiliza incluso expresiones populares. Es un poemario que entabla una continuidad con el pasado, en la conciencia de que la vida es una muerte progresiva. Trilce es un tránsito, un viaje sin ruta,
La imagen no es estática, es kinésica, se desplaza y parece huir entre neologismos, disociaciones de significado y significante y contradicciones. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunté para su tardanza de imagen, por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada. A la mesa de un buen amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canas tías que hablan, en tordillo ritente de porcelana, bisbiciando por todos sus viudos albiolos, y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque estánse en su casa. Así, qué gracia. Y me han dolido los cuchillos de esa mesa en todo el paladar. Poema 28, cuyo autor es César Vallejo, perteneciente al libro de poemas titulado Trilce, publicado en 1922 en Lima, Perú. Este libro corresponde a la segunda etapa de Vallejo, su etapa vanguardista. El poema pertenece al género lírico y expresa algunas emociones y sentimientos. Este mismo consta de estrofas, versos libres. Además, se puede apreciar en cuanto a su estructura interna. El poema está dividido en dos momentos. El primer momento, que nos muestra el lamento del yo lírico, de la pérdida de afectos familiares, especialmente representados en los almuerzos, y el segundo momento, que describe el almuerzo en casa de su amigo y las consecuencias emocionales que esta situación le causan al mismo. El poema 28 consta de 29 versos, agrupados en 5 estrofas. Al pertenecer a la corriente vanguardista, el texto no sigue ninguna regla en específico. Presenta versos libres y algo que destaca mucho es el uso de una sola palabra que compone el verso en su totalidad, como es el caso de madre en el verso 23 y tumba en el verso 28. En conclusión, el autor nos habla de un yo poético que experimenta la soledad en su máxima expresión, pues se siente solo, con o sin compañía. Esto se debe al gran vacío que dejó la muerte de la madre del autor. Además, se puede evidenciar que el autor hace relación con temas como el amor y la muerte. Zumba el tedio enfrascado, bajo el momento improducido y caña. Pasa una línea paralela a ingrata línea quebrada de felicidad. Me extraña cada firmeza junto a esa agua que se aleja, que ríe acero, caña. Hilo retemplado, hilo binómico, ¿por dónde romperás? ¿Nudo de guerra? Acoraza este Ecuador, luna. Este es un poema perteneciente a Trilce del autor César Vallejo. Tiene una fuerte habilidad para generar una conexión emocional sin ser explícito en sus versos y recursos, lo que define al lenguaje de Vallejo. A menudo sus poemas, la emoción y pasión, tienen un efecto inmediato sobre los lectores. Además, emplean un lenguaje físico, concentrado y demostrativo. Sus poemas tienen cierta lógica inexplicable, la cual hace que su poesía sea familiar con un público extenso que asume con empatía esa dimensión emotiva del habla vallejiana. A muchos lectores podría resultarles extraño el contenido de este poema, pero debería tenerse en cuenta el contexto. Vallejo escribió este durante la Guerra Civil, cuya finalidad inmediata era alentar a los milicianos. Ellos muy probablemente han encontrado oscuros varios de estos textos, sin por ello haber dejado de reconocer su grado de emoción.
Este poema nos expresa los estados del tiempo, nos refiere al presente, al pasado y al futuro, como lo menciona en su escrito, tiempo, tiempo, era y mañana, mañana. Aunque no de manera precisa o definida, el autor nos da a entender que vive días de aburrimiento, de dolor, de angustia y de opresión, siendo para él todos los días iguales, como lo remarca diciendo que se llama cuanto eriza nos, se llama lo mismo que padece. Tengo fe en ser fuerte. Dame, aire manco, dame ir garoneándome de ceros a la izquierda. Y tú, sueño, dame tu diamante implacable, tu tiempo de deshonra. Tengo fe en ser fuerte. Por allí avanza concava mujer, cantidad incolora, cuya gracia se cierra donde me abro. Al aire, fray Pazaro, cangrejos, sote, avistase la verde bandera presidencial, arriando las 6 banderas restantes, todas las congaluras de la vuelta. Tengo fe en que soy, y en que he sido menos, ea, o en primero. En este poema número 16, que se encuentra ubicado el Trilce, que es el libro de poesía más radical escrito en lengua española, Vallejo manifiesta que ve más allá, ve el futuro, la fuerza, la esperanza, añadiendo la fe. Esto se ve reflejado en cada verso, poniendo en énfasis la fe, que no se acostumbra a ver en las misas o oraciones religiosas, ya que va más allá, va en una fe en la fuerza, tanto así en una fuerza en la humanidad, y anteponiendo esa fe que tiene, lo que pide es al sueño su diamante implacable, su tiempo de su hora. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por su atención al ver nuestro video. Recuerden que leer un libro nutre tu conocimiento. Hasta la próxima.